Definitivamente las dos economías más grandes del mundo vuelven a librar una batalla que va mucho más allá de los aranceles. Estados Unidos y China compiten por el liderazgo del comercio, la tecnología, la inversión y el control de las cadenas globales de suministro. Una disputa que está redefiniendo el mapa económico mundial. Mientras Washington impulsa políticas para proteger su industria y reducir su dependencia de China, Pekín fortalece su presencia comercial y financiera en América Latina. En medio de esta rivalidad, por supuesto, la región enfrenta una pregunta que es crucial. ¿Puede convertirse en una gran beneficiaria de esta reconfiguración global? ¿O América Latina corre el riesgo de quedar atrapada entre dos potencias? Pues justamente para analizar este escenario nos acompaña esta tarde Luis Naranjo, analista económico, con quien vamos a examinar cómo esta competencia impacta las exportaciones, las inversiones, los precios, ojo, el empleo y el futuro económico de América Latina. Pues Luis es amigo de la casa, hace mucho tiempo que no lo tengo aquí y eso es un pecado definitivamente. Luis, buenas tardes, bienvenido. Hola Jimena, ¿cómo estás? Un gusto de poderles acompañar esta tarde y conversar un poco de este tema tan interesante que es lo que está pasando con Estados Unidos y la guerra comercial con China. Eso definitivamente creo que es definitivamente una nueva guerra comercial. Ahora, la posición de Estados Unidos con el actual líder es complicada, ¿no? Y yo creo que ya entramos en una competencia estructural por el liderazgo económico global. Yo creo que lo que tú mencionaste al inicio es en realidad lo fundamental. Esto, más allá de ser una guerra comercial, es una guerra de quién lidera el mundo y cómo ha cambiado la composición en los últimos 20 años. Y en este sentido sí es interesante compartirte un poco de datos antes de ya entrar. Es que aproximadamente, o sea, que hagamos una idea, desde el 2000 al 2026, el PIB de China se ha multiplicado por 15, ¿ya? El PIB por habitante antes era de $1,000, ahora es casi de $15,000. La esperanza de vida igual ha crecido, hay mayor acceso al internet, digamos, en China, y digamos que ha sido un desarrollo normal por el nivel de ingresos y por la estrategia misma que tiene China. Y creo que a partir de eso, de este crecimiento acelerado, que en un inicio simplemente China era un destino de producción de bienes en función de lo que necesitaban sus compradores, ahora lo que preocupa es que China se empieza a volver un país que genera sus propios productos, que tiene su propia propiedad intelectual en un montón de cosas, desde salud, temas de guerra también ahí, tecnología, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, creo que empiezan a hacer esta visión de ya no verle a China simplemente como un país que nos produce cosas, y es lo que Estados Unidos se dio cuenta en la entrada de Donald Trump en el 2018. En el 2018 inicia es la primera vez que Estados Unidos incorpora aranceles a un sinnúmero de productos que provenían de China. Y la idea era un poco, primero, detener el déficit comercial que se tenía con China, y segundo, también buscar la manera de impulsar la industria que ellos tienen. Pero impulsar su industria es un poco más complicado porque obviamente tienen costos más altos desde la mano de obra, y es algo que donde China ha sabido manejarlo de mejor manera, y en ese sentido es que inicia esta guerra de ponerse aranceles. Y lo que tú dices también es una realidad. Mientras Estados Unidos ha buscado tener una política más restrictiva al tema de nuevos acuerdos, China acaba de firmar, recientemente firmó un acuerdo con nosotros, y nosotros no hemos podido avanzar con el acuerdo que tenemos con Estados Unidos. Estados Unidos siendo un socio comercial de toda la vida con nosotros, creo que es el primero en exportaciones totales y con importaciones. Entonces,
para Latinoamérica ya vamos a hablar hay muchos más oportunidades que temas, pero para Estados Unidos esto le ha significado un incremento en los costos internos y al consumidor principalmente. Ahora, tú hablas, por supuesto, y es real, el papel preponderante que juega la tecnología, pero también está la inteligencia artificial hoy en día, que es parte de la tecnología, por supuesto, una herramienta importante, los semiconductores. Y hay algo que es muy importante, creo yo, en esta competencia, los minerales estratégicos, ¿cierto? Correcto. Aquí el tema es que cada uno de estos países va a buscar controlar las materias primas que más les convenga. Como tú dices, actualmente, por el tema en sí de la guerra en general, y ya desde hace algún tiempo, el tema de los semiconductores es algo que usa casi todos los componentes que nos podemos imaginar, desde autos, claro, desde computadoras, máquinas, etcétera. Y eso es algo que empiezan a ver cómo evitan que eso se rompa la cadena de suministro de ese tipo de productos. El mismo petróleo, el tema de las baterías. No nos olvidemos que ahora hay un tema de transición energética del tema de los autos. Entonces, sí hay pongámoslo así, inició como una guerra comercial, luego es un inicio de una guerra de suministros, y ahí es uno donde entiende cómo a veces dices quién apoya a quién. Los Estados Unidos apoya a Ucrania, China apoya a Rusia. Es un tema, cuál es la visión que tiene, pero en realidad lo que busca cada uno es tener una postura y cuidar sus intereses. Y liderazgo, yo creo que, entre comillas, dominio, ¿cierto? 100%, o sea, solo imagínate que tú, siendo Estados Unidos, ver que un país que creció 15 veces en los últimos 26 años y tú has crecido a un ritmo normal del 3%, demuestra de que es un país que te va a superar de aquí en los siguientes 5 años. Seguramente, claro, China es la principal potencia mundial. Entonces, yo creo que ese va por ahí la preocupación. Y de ahí un poco va entrando el tema de los países de Latinoamérica, un poco en el sentido de que si existe existe tensión en las relaciones de dos países, ahí es donde hay una oportunidad en realidad en Latinoamérica, y que se está dando en algunos países que están más cercanos, que se lo denomina near sharing, que es como países de cercanía. Y ahí lo tienes a México, a Brasil, que son países que tienen la capacidad, por su nivel de producción, de suplantar un poco en ciertos productos a China, que llega a Estados Unidos. Y así un poco Estados Unidos puede seguir, digamos, con esta guerra. Y Estados Unidos en general ha sido muy, muy inteligente en este sentido, en el hecho de que ellos saben que se necesita tener un aliado de este tipo, y como tú ves ahorita, que será hace unos 6, 7 meses, existió este incremento de aranceles de Estados Unidos por algunos países de Latinoamérica. Y es un poco ahí es donde lo que busca, y lo que siento es que también Estados Unidos está buscando los aliados que va a tener en Latinoamérica, y ver cómo sigue afrontando esta guerra comercial, digámoslo así, con China, porque no solo es el intercambio de bienes y servicios, tú lo dijiste, son temas de materias primas también, y algo que ha crecido y que Estados Unidos trata de detener un poco es el acelerado crecimiento también tecnológico que tiene China versus algunos productos del mismo Estados Unidos, el tema de la Unión Europea. Había un estudio reciente que muchas de las máquinas que antes podía vender Alemania, ahora le está suplantando China, y por eso el nivel de crecimiento de muchos países de la Unión Europea se ralentiza, y eso está explicado por esto, ¿no es cierto? Porque sigue creciendo un país y los otros países obviamente van a irse a lo más barato. Claro. Ahora, es importante tener claridad dentro de ese papel estratégico para ambas potencias que tiene hoy América Latina. ¿La región está verdaderamente preparada para aprovechar esa nueva reorganización del comercio internacional?
Yo te diría que hay dos grandes países que sí lo estarían, que los nombré hace un momento. Sí, México y Brasil. Y Brasil. Brasil no tiene un nivel tan de relacionamiento tanto con Estados Unidos, como es un país tan grande, muchas de sus mismas producciones para su mismo consumo en realidad. México sí es un país que depende mucho de las exportaciones que se hacen a Estados Unidos, a Canadá, y está centralizado básicamente en el armaje y de tema de autos, en ensamblaje de ciertas maquinarias. Entonces, yo creo que esos países obviamente están. ¿Por qué me refiero a que están? Porque tienen un nivel de producción que se va a acoplar a la necesidad de Estados Unidos. De ahí los otros países, nuestros digamos, pongamos el caso de Ecuador. Ecuador primero tiene la capacidad o el volumen de producción para suplantar, digamos, o aprovechar de mejor manera. Yo creo que ese es uno. Y dos, que el principal producción que nosotros tenemos son bienes primarios, es temas agrícolas más congelados, etcétera. Entonces, exacto, hablamos de exportaciones, pero en cuanto a importaciones. El tema de importaciones, de nosotros poder importar cosas a Estados Unidos, actualmente por la capacidad del consumidor ecuatoriano siempre se va a ir al producto chino. Y hay un producto chino que lo que está buscando ahorita es que sea de mejor calidad. Y aquí creo que es el ejemplo más claro, es la introducción que ha habido 1 millón de marcas chinas que han entrado en los últimos 10 años en venta de autos, y ya van quedando las que se van consolidando y las que parece que se van a ir quedando en el tiempo, y obviamente esas ya tienen mejor y mayor calidad, y vemos que algunas marcas americanas principalmente les ha costado este cambio, ¿no es cierto? Y algunas se han ido, ¿no? Sí, algunas se han ido, han dejado de producir. Ya, exactamente, es lo que pasó aquí en el Ecuador. Ahora, ¿tú crees que con todos estos antecedentes sí puede haber o puede existir el riesgo de justamente que la región termine dependiendo excesivamente de una sola potencia económica, en este caso China? Es que es a lo que va a pasar, y yo te diría que eso es lo que está sucediendo. Y va ¿A corto plazo o mediano plazo? ¿Cómo lo ves? Es que yo te diría que ya en el corto plazo. O sea, si uno ve y analiza un poco de dónde vienen, o sea, bienes de capital, o sea, bienes que ayudan a la producción, a aumentar la producción de un país, el 80% es de China. Y China ya tiene un producto ya de mejor calidad. En el caso de Ecuador tenemos un acuerdo comercial, tenemos un mejor relacionamiento de cómo hacer negocios de manera culturalmente hablando ya con los chinos. Hay empresas que tienen ya sus subsidiarias en China que se dedican a buscar los productos que van a importar o van a producir. Y esto te habla del tema de textiles. Que antes se producían aquí, ahora también tienen sus empresas allá, no para producir como tal, sino están ahí para buscar sus proveedores y tener ese relacionamiento que te digo más directo, que te diría que hace 10 años ni siquiera se lo pensaba por un tema cultural, el idioma, etcétera, pero es algo que se lo va haciendo cada vez más fácil. Y ya no solo para el gran importador, también es para el pequeño importador utilizando las plataformas que ellos tienen, que son Alibaba, esto también que se ha comprado Temu. Exacto. Que para el ciudadano del día a día solo compra, muchas cosas son de muy mala calidad, otras pero digamos, esa es la facilidad que te está dando, esa es la facilidad que también te da un acuerdo comercial, y tal vez eso es lo que empieza a generar es algo que Estados Unidos no lo tenemos, es un acuerdo que hemos tratado de luchar con Estados Unidos y no le hemos... La China lo que te está dando es una oportunidad de diversificar. O sea, correcto. Eso es definitivo, pero ¿qué oportunidades pueden aparecer para sectores como la minería, agroindustria, lo que tú decías, manufactura, energía, logística? ¿Ahí pueden aparecer también más oportunidades o no?
Yo creo que desde el punto de vista de lo que hablas de minería es mucho el tema de la inversión que viene de ese país. Uh-huh. Yo creo que ahí en el Ecuador hay grandes oportunidades de seguir creciendo en ese sector. En la misma manufactura, aquí con inversión china, no recuerdo el nombre de la fábrica, hay una fábrica de ensamblaje en Ambato, que si no estoy mal se llama Asiacar. Ahí ensamblan carros chinos y se ensamblan básicamente su totalidad, obviamente traen partes y piezas y acá se logra ensamblar. Y algunas piezas son de Ecuador. Eso es un poco que te diría que es lo que se va jugando y las oportunidades que van asomando. Por un lado, claro, tienes un amigo natural o socio natural que es de Estados Unidos, que viene haciendo negocios toda la vida, y asoma otro que te está ayudando más bien, y que ya tienes un acuerdo comercial y que tus exportaciones siguen creciendo día a día y que te ayuda a diversificar la exportación que tienes. Entonces, yo creo, en el caso del Ecuador, ahorita yo creo que el pulso lo está ganando China. Sin embargo, Estados Unidos, te hablo en tema comercial, y de ahí Estados Unidos siempre será un socio aliado importantísimo para el Ecuador en los otros temas de financiamiento, etcétera. Ahora, tengo que aprovechar que estás con nosotros esta tarde para hablar de un tema que vi hoy, una noticia. El Ecuador definitivamente necesita incrementar la inversión extranjera. Y hoy vi que una noticia, el titular, nada más voy a leer: arbitraje de emergencia, el mecanismo que el gobierno quiere potenciar para atraer inversión extranjera a Ecuador. ¿Eso qué significa? Aquí hay un tema que se lo instauró en la época del correísmo, es que no tenemos tratados bilaterales de inversión. ¿Y qué significa esto? Y un poco es lo que muchas veces ahuyenta a los inversionistas, es que si existe alguna disputa legal, no se la puede hacer en un tribunal neutro que determine las partes. Si yo tengo un negocio, con el Estado ecuatoriano, que voy a invertir en sectores estratégicos, porque principalmente está pensando en sectores estratégicos. En este momento tenemos un problema grande, ¿no? Correcto. Entonces, lo que busca, y mientras no lo tengamos, es tener este acuerdo que existan estos tratados bilaterales de inversión donde uno pueda hacer las mediaciones o el tema de arbitraje en un país neutro que sea determinado entre las partes y se pueda llevar de manera, digamos, como más transparente, por así llamarlo. Entonces eso es algo que se está impulsando desde hace mucho tiempo, que no se lo ha llegado a concretar, y creo que como muchas veces que tú me has invitado acá, llegamos a hablar del tema de la inversión, y es un tema que creo que está pendiente y es un tema que va a ayudar mucho al país. No nos olvidemos que somos un país dolarizado, un país que necesita recursos frescos, necesita incrementar el empleo, y la mejor manera de incrementar el empleo es tener nuevas inversiones, y creo que hay muchas oportunidades en sectores extractivistas como el minero o el petrolero, pero también hay una gran oportunidad en el tema agrario de exportaciones, ¿no es cierto? Que es uno de los que más ha crecido, y creo que es un sector que puede seguir creciendo y es interesante para los inversionistas. Claro, por supuesto. Pues una última pregunta, así muy, muy rápidamente, porque se me acaba el tiempo. ¿Qué rol crees tú que pueden desempeñar organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, los BRICS en este nuevo escenario del que estamos hablando? Yo creo que todos los que nombraste básicamente tienen una tendencia con Estados Unidos, porque muchos de los recursos vienen de ahí. Entonces ellos lo que van a estar interesados son organismos, te diría, muy técnicos, y lo que buscan es que las cosas se hagan bien de manera general, pero siempre van a tener una tendencia de tener una mayor cercanía con los Estados Unidos. Pero son, a lo final, estas organizaciones que tú nombraste, al final del día también lo que buscan es
la estabilidad, el desarrollo en cada región. Entonces, más allá que se involucran en esta disputa que está entre ellos más bien han entendido cómo poder apoyar a los países y que se logren desarrollar. Pues Luis, me ha encantado tenerte aquí, definitivamente siempre nos das una clase, así es que volveré a buscarte pronto y ya no voy a dejar estos espacios tan grandes sin tenerte en Punto de Encuentro. Y hoy justamente te cuento, cumplimos 3 años. 3 años, felicitaciones. 3 años de estar al aire, como yo decía al inicio del programa, y yo creo que este es el presente y el futuro de los medios de comunicación. Hay que innovar permanentemente, reinventarse. Y tú has estado con nosotros desde el comienzo, así es que te agradezco infinitamente, porque si has aceptado las invitaciones que te he hecho es porque has creído en este proyecto. Te agradezco mucho. Un abrazo. Siempre gustoso de acompañarte y todas las invitaciones que las hagas, aquí estaré. Te mando un fuerte abrazo y felicitaciones, muchos éxitos, Jimena, y estamos conversando. Muchas gracias. Muy bien, llegamos al final de Punto de Encuentro para estar juntos. Muchas gracias por habernos acompañado. No se vayan, seguimos con la programación de radioonline.es. Gracias, Pato Sánchez. Gracias a nuestros auspiciantes. Mañana volvemos con temas muy interesantes. Chao, chao. Aquí termina Punto de Encuentro para estar juntos con Jimena Ulestia. Los esperamos mañana a las 17 horas en www.radioonline.es.